No sé si ustedes, muchachos, conocen a Haytani. Ustedes saben quién es Haytani. En resumidas cuentas, muchachos, Haytani es uno de los jugadores más fuertes de Japón en distintos fighting games. Fue inicialmente jugador, si no me equivoco, él vino del Dark Starker, Vampire Saber, ¿cierto? Del Vampire Saber jugaba con Sasquatch. Ya luego de eso pasó a jugar Third Strike, donde jugaba con Makoto. Y en Street Fighter 4 también jugó con Makoto. En ese periodo de tiempo se convirtió en el mejor jugador de Makoto del mundo. Entonces, él es uno de los mejores jugadores de Makoto en Street Fighter 3, en Street Fighter 4, y al inicio de Street Fighter 5 también jugó. De hecho, jugó bastante tiempo Street Fighter 5, jugaba con Akuma, y ahora último creo que no está tan activo Haytani, por lo que yo recuerdo. Entonces, él jugó la beta del Street Fighter 6, muchachos, y sacó un documento, un video, en realidad, este video que está acá, ¿cierto? Que está en japonés. No hablo takataka. Donde hace un análisis de las diferencias entre Street Fighter 5 y Street Fighter 6 y su punto de vista, muchachos, ya su punto de vista. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo, lamentablemente, como el video está en japonés, simplemente lo voy a dejar de referencia, chiquillos, abajo. Sin embargo, Brian F sacó otro video hablando sobre este video, y ese video está en inglés. Entonces nosotros vamos a reaccionar, chiquillos, y vamos a ir comentando algunas de las cosas que menciona Brian F en el video. Alright, so there's another piece of Street Fighter content I wanted to show you guys. So if you don't know about Haytani, you should. He's one of the 5 Japanese fighting game gods. He was ojo, chiquillos, eso se me había olvidado. Haytani en su tiempo, bueno, ya no está tan activo, pero en su tiempo era considerado uno de los dioses de los juegos de pelea japoneses. ¿Por qué tendrías que ser un dios? Ya dentro de los 5, si no me equivoco, que era Mago, Daigo, Haytani, ¿quién más? Kazunoko creo que era el otro, Tokido creo que era el otro, o Itazan, no me acuerdo, pero uno de los dioses de los juegos de pelea. He came out with this video where he discusses the differences between La diferencia entre Street Fighter 5 y Street Fighter 6. And unfortunately, it's entirely in Japanese. However, there was a post, una traducción que es la que yo le mostré, which I would not advise browsing on your work computer, where Generic Remix goes over and translates the major points that Haytani discusses in this video. Sí, este amigo Generic Remix es el que hace la traducción, chiquillos, de lo que habla Haytani en el video a la versión escrita en inglés, ¿cierto? About Street Fighter 5 versus Street Fighter 6 and the direction Street Fighter 6 is going in. All right, so one of the main points that Haytani goes over is that general, neutral, and footsies is that hit confirms are not really a big focus of... Ya, primer punto, muchachos, vamos entonces a parar el video acá. Primer punto que lo menciona acá Brian F y que lo menciona Haytani en su discusión es que en los futsis es difícil en este juego confirmar botones como una pata media abajo. Ya la ventana de cancel es muy pequeñita, entonces no alcanzas a confirmar. Por lo tanto, bueno, vamos a ver eso. No hay casi confirmaciones de media abajo, lo típico como Karin, como por ejemplo podría ser Luke, podría ser también otro personaje que confirme la media abajo, Chun-Li, ¿cierto? Que es clásico de Street Fighter 5. Eso no se da tanto en Street Fighter 6. Of Street Fighter 6 anymore. So in fact in Street Fighter 6, no hay confirmación the low forwards you cannot confirm, like you just don't no se pueden confirmar. Cancel window, where that's obviously recuerden muchachos que si quieren ver un video sobre confirmaciones de un botón, yo tengo un video en mi canal de YouTube sobre este tema, chicos, así que lo revisan. In Street Fighter 5, right? So in Street Fighter 5 there's a lot of characters that are built fundamentally around the low forward confirm. Claro, Street Fighter 5 se basa en la confirmación de la pata media abajo. Karin with her low Karin, Luke with low forward into the EX combo. A lot of characters kind of revolve around this. So in Street Fighter 6, because the cancel timing, it does not. La cancelación, la ventana de cancel, chiquillo, muy cortita. Hit confirm a low Entonces forward. No se puede confirmar. Instead, you actually will rely more on preemptive buffers, right? Ya, eso es importante, muchachos. En Street Fighter 6 lo más probable, dado esto, es que se base harto el juego en bufferear. ¿A qué me refiero con bufferear? A tirar un normal y después marcar el especial, cosa que si conecta, te sale el combo. El problema que eso tiene, como lo dice bien Brian F y como lo menciona Haytani, es que el personaje al hacer eso es vulnerable a los Dry Impact, chiquillos. Porque si tú te acercas o le tiras un Dry Impact y en la pata media conecta, te va a salir el especial y te va a llegar el Dry por la armadura que tiene. Entonces es todo un tema de no tener hit confirm. Commit to the buffer in neutral if you think they're gonna press a button. ¿Se entiende, chiquillo, no? Your normal, or if you think they're gonna walk into that space. However, that ends up being countered by things contrarrestado como el Dry Impact, ¿cierto? Do a normal into a special, and you actually clipped their drive impact startup.
that buffer will occur and your drive está mencionando eso, will end up que el buffer va a ocurrir, se conecta con un Drain Impact y te vaya a comer el Drain Impact de vuelta. And that's something that I noticed right away with the first beta. I mentioned that in my beta review, so I definitely agree with that observation from Haitani. Entonces ya no se puede hacer tanto esa técnica de bufferear y no puedes confirmar. En mi opinión es algo negativo, che. Yo lo veo algo como negativo eso. Negativo que no se pueda confirmar de un hit porque hay una reducción del skill gap. Ya, escucha, algo súper importante en este tipo de juego es que el que sabe confirmar tiene una ventaja versus el que no. Ahora va a ser más preventivo a estirar el buffer y de repente tirar el Drain Impact como en lectura. Ya, segundo punto, muchachos. Todos los ataques en Street Fighter 6 respecto a Street Fighter 5 tienen más rango. Eso implica que va a ser más difícil ponerse en distancia donde no te lleguen esos golpes. Va a ser más difícil fallar los golpes. The opponents, it takes a while to get all the way up to the opponents and hit them with a button in Street Fighter 5 due to va a ser más fácil en Street Fighter 6. In relation to the cast buttons. This means the constant doing nothing while stuttering, shimmying back and forth in neutral that we see in Street Fighter 5 is less likely to be seen in Street Fighter 6. Ya, y aquí lo que dice Haitani básicamente es que producto de que los botones tienen más rango por cómo están compuesta la relación de la pantalla en relación al largo de los botones, va a ser menos probable que esté ese juego de neutral de fallar un botón y whippunichar como se da en Street Fighter 5. Haitani, lo que decía Haitani es que producto de esas patas media abajo, muchachos, que tienen más rango, los normales tienen más rango, va a ser más difícil moverse y dejar fuera del rango al rival. So that's true. The buttons do have a lot. Eso es verdad, es verdad. I'm not sure how this will play out in the end. One thing. Yo también estoy de acuerdo con Brian. Yo no estoy tan seguro que termine siendo así. ¿Por qué? Por otras cosas que vamos a ver más abajo. The actual gameplay that I experienced during the beta is that because people were bad at the game at the time, you ended up having a lot of this sort of walk back and forth in footsies where people were fishing for whiff punishes. So it's funny. Ya verá que lo que dice Brian F, que él lo experimentó en el beta, eso de moverse para atrás, para adelante, es porque la gente está recién aprendiendo el juego y no son tan buenos, entonces cree que en el futuro quizá eso cambie en otra dirección. Yo la verdad, siendo sincero, muchachos, yo tomo las opiniones de los jugadores japoneses, pero no comparto todo lo que dicen, porque muchas veces en la historia de los FGC, desde que yo soy parte de la FGC, que muchos años, los japoneses se han equivocado en la apreciación. En cuanto a los personajes y en cuanto a cómo se juegan los juegos. Entonces yo no lo doy por firmado que lo que dice Haitani es la verdad. Insisto, chiquillos, uno tiene su cerebro propio y puede pensar y evaluar de forma diferente si es que así lo amerita. The perspective that you're going to see during this discussion, Haitani characterizes Street Fighter 5. Titanic puso. Es Haitani. Street Fighter 5 has this reputation for being very rushed down, like oppressive offense, especially in the American scene and a lot of, like, I think mid to low level players, which I don't think the game is like that, especially at that level. Aquí importante, ¿cierto? Hay una noción, chiquillo, hay una noción de que el juego, el Street Fighter 5, es rushdown. Y él lo dice en niveles medio y niveles bajos. Yo aquí mi respuesta es en niveles medio, niveles bajos y en niveles altos en Sudamérica y en otros países con mal internet. Muchachos, recordemos que la mayoría de las competiciones de Street Fighter 5 ocurrieron en periodo de pandemia los últimos 3 años. Por lo tanto, y eso hay que tenerlo bien presente, Street Fighter 5 online no es ni cerca de lo reactivo que es Street Fighter 5 offline. Y el juego es muy diferente, sobre todo con 4 barras. De 4 barras hacia abajo cambia el juego. Entonces yo puedo entender que la noción de los japoneses y de la escena americana, los niveles más altos, ¿cierto? Como ellos tienen buenas conexiones en internet, ahora están haciendo torneos presenciales y todo, tengan esa visión de que el juego es defensivo. Sin embargo, eso no replica para Latinoamérica, chicos. En Latinoamérica, con ese internet, el juego es tremendamente ofensivo porque muchos de los movimientos en Street Fighter 5 están en el límite de lo reaccionable. Por ejemplo, tú para reaccionar a un dash de 15 y 16 estás en el límite y un pequeño punto de lag extra hace que no lo puedas ver. Aquí yo discrepo con el Brian. Street Fighter 5 es un juego rushdown en línea en Latinoamérica. ¡Sáquenme de Latinoamérica!
people react to everything you do, and it ends up making the game en play, sí, pues en play ofensivo. We're looking for the one whiff punish or the one hit. No vaya a haber un dash de Ken en play con lag. O sea, 4 barras Ken. Then you can apply safe pressure. No, 4 barras Ken. No, y CPT que se jugaron así, chicos. Out of ranges. So that's the perspective that Haitani is coming from. That Street Fighter V is reliant on slow neutral, but he's slow neutral because it's going to be easier to reach people. You're going to see less of that happening because people are going to be making contact with each other more often. Sí, van a hacer contacto más pronto. Doing the gameplay, but it makes sense. You're actually going to be able to make contact with each other. But I think in the meta right now, people were still feeling each other out. So they were just simply kind of walking back and forth, doing exactly what he's talking about is not going to happen later down the road in Street Fighter. Puede que no pase. Yo tengo la creencia que puede que no pase. A lot of bulldogging, walking up a tiny bit at a time and blocking because ya, otro punto relevante, muchachos, respecto al neutral. El bulldogging, ¿se acuerda que hablamos un poco de bulldogging respecto a lo que era el soneo? Hay otro video mío, chicos, haciendo referencia a todos los videos por editor que tenéis que poner arriba el logo. El bulldogging, ¿cierto? Lo que es caminar y bloquear también en este juego es mucho más débil, muchachos, por dos motivos. Uno que menciona Haitani y otro que voy a mencionar yo después. El que menciona Haitani en relación al Dry Rush. Dry Rush, al ser un movimiento que avanza, ¿cierto?, te obliga a reaccionar entre high, low y throw, ¿ya? Y es difícil de reaccionar principalmente porque se confunde con el Dry Impact, chiquillos. Dry Rush, como tiene un brillo, ¿cierto?, que es verde, es desde el parry al verde, y el otro que es como un colores como neón, ¿cierto?, y además rojo, cuesta reaccionar al Dry Rush. Entonces ya va a ser menos efectivo ese tema de acercar y bloquear. Versus zoning in Street Fighter V due to overall smaller buttons. However, in Street Fighter VI, this sort of strategy will become weaker due to Drive Rush. El Dry Rush can suddenly get in on the opponent. Entrar repentinamente en ti. High and low. And he shows some examples. Muestra un ejemplo of that. So right there in this example, you can see him. He's just in neutral, and then he just activates Drive Rush here in the top right corner. And goes hace Dry Rush y se mete con el overhead o low. Will become safe on block and also give a combo because of the enhanced frame data from the Drive Rush, and he get the conversion from that. Or he could have Drive Rushed up and gone low, right? So there is an inherent mix-up to that approach. Obviously, you can. Ya, entonces dice exactamente eso, chiquillos. Dice que gracias al Dry Rush el juego de neutral va a ser menos reactivo, ¿cierto? El bulldogging, sobre todo, la caminar y bloquear, porque puede entrar así. Be parried, it can be jab shagged if you react to it in time, but it covers a lot of range and happens pretty fast, so it can catch people off guard. And then even there, after getting the, you saw in this example, he gets the overhead from full screen, gets the combo, and then goes to the meaty low forward to set up another Drive Rush cancel into a high-low mix-up again. So there are ways, if you're using your Drive forma de usarlo. Stick to the opponent and get in quick. Y entrar rápido en la distancia. In Street Fighter V, you don't really have that. Ya, aquí yo estoy, el primer punto que estoy completamente de desacuerdo. Antes había un pequeño desacuerdo con lo que decía Haitani, pero aquí estoy completamente de desacuerdo con lo que dice Brian F. ¿Por qué, chiquillos? Hay dos cosas aquí respecto al Dry Rush, que el Dry Rush yo siento que va a ser un problema al principio, cuando la gente empieza a aprender el juego, pero que eventualmente la gente va a empezar a reaccionar al Dry Rush, porque el Dry Rush, chiquillo, es un parry en dash. Por lo tanto, el Dry Rush tiene la misma frame data que parrear y hacer un dash, y los dash en Street Fighter 6 son mucho más lentos que en Street Fighter 5. En Street Fighter 6 tiene la frame data de Street Fighter 6. El dash, chiquillo, en Street Fighter 6 es de 19. El de Ryu, el botón más rápido en Street Fighter 6 es de 4 frames. Tú perfectamente puedes reaccionar a un botón de 4, es como pegarle a un dash de Bison, sobre todo porque hiciste un parry antes. Entonces lo más probable es que sea de 20-21 tu Dry Rush. Comparémoslo con Street Fighter 5. El dash de Ryu es de 16 frames. Entonces, en teoría, el Dry Rush es un dash más lento. Quizás avanza más, pero es más lento. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente, muchachos, es difícil reaccionar a un Dry Rush porque la gente todavía no alcanza a diferenciar entre la animación del Dry Impact y el Dry Rush. A medida, esta es mi predicción, a medida que la gente aprenda a jugar el juego, van a poder reaccionar al Dry Rush y le van a empezar a pegar. Entonces no es tan gratis meterse con el over. Sigamos. You can try dashing up, but voy a intentar chequear el dash. You like double dash, and at high level, people tend to check a lot of these dashes. There are obviously special moves in Street Fighter V. Street Fighter 6 hay ataques que tú no más de su pues. Ya, haces otro chiste como ese y te vas de aquí. No, por favor. Avancemos para no quedarnos pegados. On a per character basis, so it's not the entire cast that plays like that. Meanwhile, Drive Rush is going to actually be universal. So every character will have access to this sort of mix-up. I do agree that
I think as the game progresses, people will stick to each other a little bit more. During the betas, people were feeling each other out a lot, so it's... Avancemos al siguiente punto, chiquillos, para no irnos en detalle. Ya, el Whip Punch, chiquillos. En el Whip Punch en el Street Fighter 6 es mucho más fácil. La caja de los normales, muchachos, está alargada en Street Fighter 6. Por lo tanto, spamear normales en neutral, que pasaba mucho, ¿cierto? Sobre todo en las seasons iniciales, cuando habían varios personajes que tenían botones bien tontos, no le podía hacer Whip Punish. Aquí va a ser mucho más fácil hacerle Whip Punish que en Street Fighter 5. Very difficult to whip punish in Street Fighter 6. However, not only have the animations of these moves become bigger, but the hurt boxes extend forward, making them easier to whiff punish. Más fácil hacer whiff. That constant zoning with low recovery buttons. Entonces zonear con botones a como media distancia no va a ser tan bueno. Match against constant zoning and will likely reduce the number of situations where neither side wants to do anything and the match devolves into a stalemate. It's interesting that he uses the word stalemate there. Ya, aquí el punto, chiquillo, y algo que Haytani no mencionó, es que también el juego tiene lo que se llama el counter punish, chiquillo. Entonces, el daño que tú vayas a recibir no es solamente la caja de los botones, también es el daño que tú vas a recibir por fallar un normal, es mayor en Street Fighter 6. Entonces, son 2 puntos a favor de un juego más defensivo, a diferencia de lo que piensa Haytani, que el juego va a ser más de ofensiva, más de atacar. Referring to this sort of neutral where people are fishing with the quick mediums. Va a ser así, yo creo que va a ser así esa parte, porque sitting around wifeas with crouching medium kick is definitely real because he can hit confirm this to EX Tatsu, hit confirm this into Shoryuken. Corrida full pantalla con Kimberly, así parry posible. De hecho, le podéis pegar esa corrida si no es tan rápida. Very difficult to whiff punish. You can't effectively stand outside of its range where it will whiff. Because when you do that, you won't be in a range to whiff punish. Claro, eso es lo que pasa en el 5, chicos. Cuando, por ejemplo, Ken falla una media, ¿cierto? Ken falla una media, a veces es difícil pegarle en whiff. Se puede tirarte varias medias seguidas sin que puedas castigar whiff de manera fácil. Ahí castigué al tiro, ¿lo vieron? Súper lejos llega. An effective whiff punish in Street Fighter 6. So I do agree that at high level with these confirmed characters, it did get a little obnoxious. I guess calling it a stalemate could be one way to look at it. I do know the pain of going up against el dolor. Really good player or really good que te confirmen con la media abajo, la Karin, chicos, si son 2, si son 3. Era terrible esa media abajo del terror. But you know the moment you walked into that range, you're going to get clipped by that move. You're going to eat a decent chunk of damage and get raise your stun and get moved to the corner, where then you have to take a throw mix-up, and you're probably going to take the throw next, right? So not every character played that way, but it was a pretty common theme amongst the higher tier characters and amongst the higher skilled players. They would have that play style. And I wasn't a huge fan of that, to be honest. I do no le gusta eso al Brian. A mí me gusta que tenga el recoil y lo botan. Me gusta que se confirme, pero no me gusta que no tenga el recoil. O sea, si el loco me pega en block, genial. Si confirma ese botón, genial. Pero si lo tira en whiff, que sea castigable. Encuentro muy injusto eso de que muchas veces personajes tiran botones al aire y no le podéis pegar. Vamos a ir a la esquina, chicos, que es el siguiente punto. La esquina, muchachos, en Street Fighter 6 es mucha más recompensa que en Street Fighter 5, porque en el juego hay loop de agarre. Tú puedes agarrar al rival y quedas lo suficientemente cerca para agarrarlo nuevamente. Mira, vamos a ver aquí. Otro agarre más, ¿cierto? Otro agarre más. Otro agarre más. Sí, lo cual hace que sea más difícil sobrevivir en la esquina, porque está el loop de agarre, está el Dry Impact, ¿cierto? Que te deja pegado en la muralla, te lo comas o te bloquees. Está la barra de guardia, ¿cierto? Del Dry, ¿ya? Pushing people to the corner is much more rewarding. Sitting back and mejor recompensa. Safely blocking will be weaker in Street Fighter 6 compared to Street Fighter 5. I can agree to that, for sure. The corner in Street Fighter 6 is death, 100%. Es la muerte. Ya, aquí yo discrepo también de nuevo, muchachos. Es verdad que la esquina es terrible en Street Fighter 6, pero mi creencia es que en el futuro va a ser terrible, pero va a implicar un riesgo también para el atacante, muchachos. Recuerden que este juego tiene el parry y tiene el backdash, chicos. Y los backdash en este juego castigan los agarres mid incluso. Entonces va a ser, en mi opinión, una situación de alto riesgo, pero también alta recompensa al meter al rival en la esquina. Va a poder sacarle el ojo al rival si le achuntas, pero también cada cosa que tú hagas, sea pegar un golpe, un miti, sea pegar un agarre, va a implicar un riesgo también para el atacante, por el wake up parry y el backdash.
DI causing a wall splat combo, even if they block it, means they constantly have to be paying attention to the DI, which adds tiene que estar atento al Dragon, which makes al Dry the Impact. other offensive pressure that you go for very powerful. Throw loops are in Street Fighter 6. Los throw loop en Street Fighter 6 podía hacerle backdash, ¿cachai? Throw Ese es el tema. easily No, do no lo this menciona throw, Haitani dash eso, throw. ni Brian F tampoco. Va a ser backdash y castigo, full combo, con counter punish. Entonces no es menor, es un riesgo igual hacer un agarre. Wasn't mentioned here. Throw tech is actually much more powerful. Sí, eso sí, el throw tech, muchachos, te aleja. Tech a throw in this situation, there is a lot of. Te aleja en el juego. So if you throw tech somebody when you're in the corner, they get pushed much. Se alejan in más. Street Fighter 5. If you tech a throw in Street Fighter 5, A diferencia de Street Fighter 5, donde queda relativamente cerca el rival. in Street Fighter 6, if you tech a throw, you actually get some reward. You actually build space. You get to play. Lo cual me parece que está bien. Your way out of the corner. So that's one thing to keep in mind with the throw loop situation. However, the fact that DI is such a present threat means you're gonna die. So currently in the corner, it's pretty funny because people are so desperate to get out of the corner that people are jumping and they're doing anything Puedes saltar, backdash. Yo creo que backdash es la opción. Offense gets cleaned up a lot more and people are much better at checking the escape options and stopping the jump out. You're gonna see how bad the corner is, which is funny because people already say that about Street Fighter 5. People say Street Fighter 5 corner is terrible. En todos los juegos la esquina es la It muerte. is. It's really Se va a abusar. No, al contrario, ustedes no van a usar harto el throw, pero hacer un agarre va a implicar un riesgo. He goes over the differences in the DP Dragon Punches. Ya, acá hay una diferencia, muchachos. Aquí menciona la diferencia en los Shoryuken. Los Shoryuken, muchachos, en Street Fighter 5 tienen propiedades. Un Shoryuken débil tiene invencibilidad a agarres. El Shoryuken medio se usa generalmente para antiaéreo porque los del 1 al 6, si no me equivoco, son invencibles a golpes desde el aire. Y el 3 es invencibilidad, pero del frame 3. Ya generalmente para pararse o para salir en situaciones que no sean midi perfecto se ocupan. En Street Fighter 6 todo eso se fue a la basura, chicos. Los Shoryuken en Street Fighter 6 todos son antiaéreos y ninguno de los normales tiene ninguna otra tipo de invencibilidad, ¿ya? O sea, si tú te paras con Shoryuken chico no tiene invencibilidad a los midi, Shoryuken medio tampoco, Shoryuken fuerte tampoco. Todos son antiaéreos. ¿Qué es lo que pasa acá, chicos? Producto de esto, la opción es levantarse con Shoryuken EX, que es invencible a todo. Pero como ustedes bien saben, en el juego lo que implica que si te bloquean va a venir un castigo bien grande atrás, con una pérdida de aproximadamente 4 o 5 barras de drive, lo que generalmente implica un burnout inmediatamente. Todo un tema pararse con Shoryuken en el 6. Haitani goes into this and says this means that stuff like doing light DP read versus throws in Street Fighter 5 no se puede. possible, which strengthens the corner Oki. You can do drive EX. Sí, el ataque lo beneficia. Invul. Ahora, la respuesta para el agarre midi va a ser backdash. La respuesta por el recoil y los agarres, la respuesta va a ser backdash, no va a ser el UTP. Entonces también es una pérdida porque el DP débil lo tenían ciertos personajes. En cambio, el backdash lo tienen todos los personajes del juego. Entonces tampoco es como que el ataque sea absoluto. Tiene un backdash acá. Me paro con backdash y te castigo con un combo. Entonces yo prefiero el DP. Siendo sincero como atacante, prefiero comerme un DP a comerme un backdash en combo con punish counter. No digas mamadas, ¿eh? You use up to 2 drive gauges just to do the drive DP to begin with, but if it gets blocked into a full punish, you usually lose around a total of 5 drive gauges. So there's a huge amount of risk to drive DPing. The max drive gauge is 6 bars, right? So if you lose 5 of your drive gauges, you're about to go into burnout or you're in burnout. And DPs are worse in this game. And that was a funny Shoryuken va a ser más malo. because people in that thread were already complaining about that. There's still people that are hung up on DPs not being fully invincible like they were in Street Fighter 4. And I, for one, do not miss that at all. I think that. Claro, porque no juega Karateka. I think it's totally. No lo echa de menos porque no juega Karateka. If you want invincibility. Like, yo creo que los EX invencibles también. 5 Ken. What do you También. think about when you think of Street Fighter 5 Ken? You También think siempre y of cuando no te- guns, no- you think no- of random no DPs, sean tan- you think of all this crazy offense tan that you can't control. castigable. People still associate Street Fighter 5 Ken. Es que la diferencia, yo creo que la diferencia, muchachos, en este juego. And in Street Fighter 5, the EX1 is fully invincible. The heavy one has frame 3 invincibility, so it can go through certain strings, but you can mediate if they wake up with it. But think about Street Fighter 4 Ken, fully invincible DP in Street Fighter 4. Ken was known for just mashing. Sí, en el Street Fighter 4 el Ken te machaba el DP hasta por si acaso porque eran invencibles a todo. Endearing to a degree, and people, you know, look back on it and laugh. And there's the flowchart Ken that became a community-defining meme that brought people together, and it became a funny thing. But
is that really like the way you want the game to be represented to people who are new? A mí sí, a mí me gusta. Mashing DP. Bueno, parece que a Brian F no le gusta You're a mucho. beginner countering people who are mashing fully invincible DPs over. ¿Sale video para YouTube? Very Sí. difficult Vamos a hablar, because the este video se va a risk reward is not subir. in their favor. When you do an invincible DP as a beginner, the person punishing you will either do a really bad punish, which won't do much damage, and your Sí, pero eso DP aplica a todos los juegos. then the punish you will take. No lo veo tan terrible como lo presenta Brian F, el pararse con DP. Yo encuentro al contrario. While they're messing up their Estás tomando un riesgo y está bien. punch, I just think that it is No creo que esté mal pararse con DP. Ahora sí creo que tiene que gastar algo. Que sean gratuitos. And not every Street Fighter has had fully invincible DPs. That's not always been a thing. It was a thing in Street Fighter 4. So I don't really. Igual se va a usar ese argumento de sloppy gameplay con los EX del 5, po, chiquillo. Invincibility. Él menciona que los DP en el 4 que eran sloppy porque te podías parar y eran invencibles. También se puede usar ese argumento en el Street Fighter 5 respecto a los EX, que podéis tirar mucho EX en neutral sin riesgo a castigo de nada. La verdad creo que no es tan terrible. Los especiales de comando, chicos, tienen menos recovery en Street Fighter 6 que en Street Fighter 5. There are quite a lot of special moves that would have been punishable in Street Fighter 5, but are no longer so in Street Fighter 6. No son One castigables. example is Ryu's forward medium punch overhead. Los overhead, por ejemplo. Is 22 frames, -7 on block. Ya, acá lo que menciona Brian F es lo siguiente: los especiales y los comandos especiales, ¿cierto? Los normales de comando, ¿cierto? Tienen menos recovery y son menos castigables. Menciona que el overhead de Ryu en Street Fighter 5 es de 22 frames, -7 on block, a 20 y -13 en block. Entonces, por eso es menos castigable y sobre todo cuando viene combinado con el Dry Rush para entrar y cambiar incluso la frame data y quedar incluso positivo o entrar en combo, ¿sí? Can be punished. In Street Fighter 6, the startup is 20 frames. 20 frames, 3 on block, pero menos not 3 en block. punished, Entonces no es and castigable. this faster. This makes it Recuerden que el botón más rápido en el 6 es de 4. up the opponent and break their guard. Another example is Zeku's command dash into overhead. El command dash de Zeku punishable versus Kimberly's move of the es same menos 5. sort, which is -3 Y on el otro es block. menos 3 el de These are Kimberly. not punishable on block in Street Fighter 6. You would Término de instead ejecución. utilize a new drive parry, impact, perfect parry system to counter the moves and to create some risk for using these moves. So this is a pretty interesting point to bring up because we just showed how the frame data for regular normals is actually significantly worse, if you would, in Street Fighter 6, right? Like normals in Street Fighter 6 generally have more startup, they have more recovery, they have bigger hurt boxes. Tienen más recovery, mejor caja. Moves that are designed to mix you up, like over. Pero los botones que son más para mixearte son más seguros. So in Street Fighter 5, the way you break someone's defense is you. Ya, acá está hablando del tema de Street Fighter 5. Lo que dice Brian F, que en el Street Fighter 5 la forma de abrir la defensa de alguien es con el chimi, con los agarres y el chimi. Y que el high-low no es tan relevante, muchachos. ¿Por qué? Porque no hay mucha recompensa por pegar un overhead. Son castigables, pues. Son -7 generalmente el overhead. Hay muy poco overhead que son 6. With the threat of walk-up throw. So when I use Con el chimi se hace, abrir la defensa. Stand medium kick, which is +3 on block, and then I do another standing medium kick. Why are people? Le llega porque what is the threat? está techeando. The threat is after that stand medium kick, there's a chance that I might walk. Que lo puede agarrar. Hay una chance que lo puedan agarrar acá. To counter that, you would have to press a jab to interrupt me while I walk in. Para interrumpir cuando va caminando. What if I just do another standing medium kick? I'm plus on block. I'm going to counter hit your jab, and I'm going to get a combo from it, right? That's the basic Street Fighter 5 flowchart right there. So that does not exist in Street Fighter 6 for the most part, unless you use Drive Rush, because all your buttons are going to be negativo. And at best, like some medium. Ya, acá también discrepo con Brian F. Sí existe, pero existe con los chain jab. Acuérdense, chicos, el otro video que yo hice de Street Fighter 5 y Street Fighter 6. Tú puedes meterle miedo al rival con un jab agarre porque se va a bloquear por miedo al otro jab que hace frame trap. Ya, si tú macheas 2 jabs y el oponente intenta interrumpir, se va a comer el segundo jab y tú confirmas el combo. Ahora, ¿qué es lo que dice Brian F después? Dice que va a haber un juego de mix-up arriba-abajo. Yo creo que eso va a ocurrir, pero yo estuve revisando los overhead y por lo menos los overhead que están acá son todos reaccionables, chicos. Creo que pasado el tiempo, la gente se vaya a comer a cada rato el overhead. Son 20 frames. En teoría se ve, si tú estás atento.
Y lo otro, muchachos, que es verdad que son safe on block, incluso pueden ser positivos en block, pero está el parry, entonces no es tan gratuito en mi opinión. In Street Fighter V, overheads are pretty bad for the most. Los overheads son malísimos en el 5. Son reaccionables y castigables. Right? And you don't have a way to make them safe for the most part. There's not really a good on-the-fly high-low mix-up in Street Fighter V. The strike-throw mix-up is what you go for in Street Fighter V. However, in Street Fighter VI... Yo creo que el Street Fighter 6 ahí se va a parecer mucho a Third Strike. Porque en Third Strike, chiquillo, los overhead, la mayoría de los overhead combinan, pero son castigables si tú les sacas red parry, porque la mayoría de los overhead, salvo los universal overhead que igual se ven a reacción, tú los puedes red parrear, ¿cierto? Entonces va a haber un skill gap entre la gente que se bloquea el overhead y los que castigan el overhead. More in Street Fighter 6 as well. So you can sprinkle in more ways to constantly pressure people and break their guard. Instead of walking con overhead más que with frame traps, you can go for high lows and pokes and things of that nature, right? So definitely a difference in approach there with the frame data. El soneo, aquí yo estoy completamente de acuerdo. This is mainly in relation to Ryu-Ken, Haitani's most used characters during the Street Fighter 6. Los personajes que más usó Haitani fueron Ryu y Ken. Moves are extremely weak in Street Fighter 6 at this point in time. Muchachos, aquí lo que dice Haitani es que el soneo es tremendamente fuerte, muchachos. Tremendamente fuerte el soneo en Street Fighter 6. Porque no hay, hasta el momento en el beta, yo no sé cómo será la versión final del juego, no hay casi herramientas antiproyectiles. Estoy completamente de acuerdo tanto con Haitani como con Brenev de que el juego de soneo, en especial Guile, son tremendamente fuertes en el juego. La única herramienta que hay para pasar proyectiles, los Critical Art, ¿cierto? O los Super Art nivel 3. Y, por ejemplo, hay ataques que son invencibles a proyectiles. Pocas estrategias que vi eran como hacerle perfect parry, pero son bien específicas. Por lo menos por el momento, Alejandro es bien difícil lidiar con el soneo. Street Fighter 5, if you include EX moves. Ya, en cambio, en Street Fighter 5 no, hay varios EX. Está el G-Chief. Fireball van a ser tremendamente fuertes. Sí, eso estoy de acuerdo. Stuff like this can be changed, however, they want via character balance patches, so we won't know until release. But in the betas, due to this general environment, Ryu was quite strong. I'll say overall, I do agree that fireballs are super strong right now in Street Fighter 6. Yo también estoy de acuerdo que van a ser tremendamente fuertes. Tons of moves for lots of characters to counter fireballs. I mean, you know, I played Rogue, right? You just press V-Skill 1, it negates most fireball type. Jamie has an EX, like his EX breakdance kicks moves, which is fireball invincible, but the startup is super slow that you can't use it on sí, pues no puedo usar la fireball, anti-fireball de Jamie en reacción a Ryu, por ejemplo. What you would instead do is drive impact. Pero Drive Impact en lectura. Ese es el tema. Tú tirarle un Drive Impact a una bola en lectura. Lo estás tirando. Entonces te vas a ir de Drive Impact de vuelta. Drive Impact projectiles, right? So for Guile, I think it's completely impossible to react to the Sonic Boom and then actually punish him with the DI. If you try to react to Sonic Boom and then Drive Impact it, they will have time to Drive Impact and return and punish you. But I'm pretty sure with Ryu or Ken, some of the fireballs you can react to with DI. I could be wrong on that. Don't take that as law. However, regardless, there is a risk reward here because I can just guess Drive Impact. Sí, es una adivinanza eso. Fireball. However, guessing Drive Impact is very risky because you can just eat a Drive Impact in return if they didn't throw a fireball then, and you'll eat a full combo instead. So it's pretty interesting. I'm not sure how this balances out in the end. Because when I really think about it, even from the first beta to the second beta, the level 1 supers, the level 1 CAs... Los Super 1 en el primer beta pasaban proyectiles y eso lo sacaron. The second one. So in the second one, you can only use mostly your level 3 CAs to get through fireballs, which is pretty tough because you're going to have like one of those a game. And even then, the range is not always that far. So fireballs currently feel extremely strong, especially Guile. But currently, right now, yes, I totally agree that fireballs feel... Las fireballs van a ser súper fuertes. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. Acá, como conclusión final, Haitani, para cerrar el video, chiquillo, dice que el juego va a ser un juego más ofensivo que defensivo comparado con el Street Fighter V, ya que él lo ve como más defensivo. Ahora, ofensivo entendido a hacer cosas, chiquillos. Recuerden que los japoneses tienen otra versión de lo que es ofensivo. La traducción de ese ofensivo a lo de nosotros es proactivo, especial con la Fireball. Pero sí va a ser un juego donde, por ejemplo, caminar hacia adelante va a ser mejor. Un juego donde tirar proyectiles también va a ser mejor. Y donde ir a buscar quizás la pelea de forma inteligente va a estar bien. Mechanics in the game that force you to make a move, because sitting back will allow the other player to take the initiative and put himself in advantage, right? There's lots of systems to encourage that. What do you guys think?
I'm done preaching. Ya, mi opinión para cerrar, chiquillos. Estoy de acuerdo que hay hartas mecánicas que son de ataque, pero hay muchas cosas que no se mencionaron en el video, en especial el uso del parry, el backdash, el counter punish, chiquillos. Yo no estoy tan seguro de que vaya a terminar el juego así. Hay varias optimizaciones, sobre todo con el parry, haciendo una especie de analogía entre el uso del parry en Street Fighter V, o sea, en Street Fighter Third Strike, comparación a los juegos nuevos. Y creo que eso puede también dar un ápice de la dirección que puede tomar el juego, sobre todo a nivel alto, porque son los que van a sacar los Perfect Parry bien. Yes! Hell yeah! Recuerden mi mensaje: sale el juego, piquean Dalsin y piquean Guile, y recién ahí, si no les va bien con esos personajes, ahí recién empiezan a pensar. Se acabó el video, pedazo de ave. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Exploten, moco!